Hola a todas, por ahí soy Luisina Bosoni, Kine Luisi, y decidí unir dos de mis grandes pasiones: el cuerpo de la mujer con su fisiología, su biomecánica, su historia clínica, y esas mujeres de la historia que fueron heroínas, cada una a su manera. ¿Cómo habitaron ese cuerpo mientras atravesaban su propio proceso histórico? ¿Qué diría ese cuerpo? ¿Qué podemos aprender de ellas desde esta mirada? Las quines, ya con solo mirar la manera de caminar, intuimos si esa mujer le duele la espalda, si la vemos contracturada, tensa, pensamos, está con mil cosas en la cabeza, está triste, si la vemos con la panza hinchada, si respira mal, si está apurada, lo leemos. ¿Por qué? Porque el cuerpo no son solo músculos, huesos y articulaciones. El cuerpo también son emociones. El cuerpo envuelve totalmente nuestro ciclo, nuestra mirada a la vida, nuestra filosofía, nuestra memoria, nuestro enamoramiento. El cuerpo así también es contexto, es cultura y es historia. Entonces me pregunté, ¿cómo habitaron su cuerpo las mujeres que vinieron antes que nosotras? ¿Qué atravesaron? ¿Qué les dijeron que podían o no podían hacer? ¿Qué dirían hoy esos cuerpos si hablaran? ¿Y qué podemos aprender hoy de esas historias? En cada episodio quiero que viajemos juntas, que conozcamos una historia, que humanicemos a nuestras heroínas, pero también un poco que nos miremos a nosotras, sin presiones y sin exigencias, solo con curiosidad y conciencia. Y con este versito, que ya es parte del podcast, te cuento que mi deseo es que cuando termine cada episodio te preguntes, ¿cómo estoy habitando mi cuerpo hoy? ¿Qué relato estoy repitiendo? ¿Y cuál quiero empezar a escribir? Porque todas tenemos una historia detrás del cuerpo y quizás ya es momento de escucharla. Hoy vamos a viajar juntas al Reino Unido de la época georgiana. Hoy vamos a reflexionar la historia detrás del cuerpo de la escritora Jane Austen, un cuerpo que no gritaba, pero que observaba todo. Un cuerpo que estando sentado varias horas al día supo cómo viajar y dinamizarse en otros cuerpos, en distintas historias y amores. Te propongo imaginarnos una escena: una casa en el campo inglés, una habitación compartida, dos camitas, mantas pesadas, el frío que se filtra por todas las paredes. Jane Austen se despierta, no va a estar sola, nunca está del todo sola Jane. Se levanta, se viste con un vestido liviano, de cintura alta, ese que no aprieta como los corsés de los siglos anteriores, pero que igual ordena su postura, ordena su manera de moverse, su presencia. Baja algunas las escaleras. La casa ya está viva, hay aroma a té, hay ruidos, y ella se siente a escribir, pero no va a sentarse en un gran escritorio, no en un espacio propio ni ahí. En una mesita chiquitita en medio de la casa, esa mesita que la va a acompañar durante toda su vida, en que esa mesita se la había regalado su papá cuando era muy chiquita. Y cuando alguien pasa, guarda el papel, lo esconde para que nadie revele lo que está escribiendo. ¿Y qué está escribiendo Jane? ¿Lo que observa? ¿Lo que desea? ¿Una crítica en forma de novela? Bueno, vamos a ir viendo. Hay mucha biografía de Jane Austen. La primera fue la de su sobrino, que la romantizó, para mi gusto, bastante, poniendo su pizca de una grandeza que ella ya la tenía sin la ayuda de él. Y mi primer acercamiento con ella fue cuando cursaba inglés en mi adolescencia, leí su novela Orgullo y Prejuicio, y lo, lo quiero expresar acá en este episodio porque en ese entonces, con mis 17 años, mientras la leía, pensaba que ese mundo era muy lejano y la veía muy novelesca. Pero hoy a mis 38 la releo, la pienso y justamente le dedico este episodio porque considero que al contar esas historias, ella ya estaba haciendo un acto de rebeldía justamente y tenía una ironía sana y hermosa. eh, y, y Jane no deja de ser una mujer que se antepone ante lo estipulado. Muchas ya hablan de que era una de las primeras feministas con ese espíritu, y
En particular me encanta. Bueno, vamos a empezar entonces. Jane nace en Steventon en 1775. Casi que lo digo en inglés. Bueno, chicas, por suerte el año pasado volví a la cultural por el bien de todas ustedes. Bueno, era un pueblo muy chiquitito en el norte de Hampshire, Reino Unido. Un Reino Unido en la época georgiana, en donde se iniciaba la revolución industrial, la gente se movía del campo a las grandes urbes, la industria agraria también tenía sus avances tecnológicos y comenzaban a dividirse un poco más las clases sociales de la época. Esto lo vamos a ver particularmente en todas las novelas de Jane y en lo que va sucediendo a ella, ¿no? Etapa tras etapa. Creció en una familia numerosísima. Eran 8 hermanos en total, de los cuales 6 eran varones y 2 mujeres. Cassandra, su fiel hermana mayor y amiga, y nuestra Jane, y ella aprendió desde chiquita a compartir el espacio, a observar, a esperar, ¿no? Vivían en una casa de campo en donde las tareas domésticas se mezclaban con la cosecha, la cría de pequeños animales, huertas, por un lado, y por el otro, la educación y la religión. Mi apreciación del día a día de Jane era un crisol, ¿no? El papá de Jane era religioso anglicano, era el párroco y lo habían enviado a este pueblo para predicar la religión. Tenían allí las tierras para trabajar y también dictaba clases particulares a diferentes muchachos de otras familias. Ese era el extra económico que ayudó al papá a transitar esa familia de 10 comensales. Ellos eran pseudo-gentry, una clase social inglesa que vivían como los de la nobleza, pero no tenían el dinero de la nobleza. Sí tenían la educación, pero no el dinero. El contexto de la infancia de Jane entonces fue en un marco de estricta fuerza moral, religiosa. Puedo imaginarme un cuerpo regulado por las normas, pero en el medio del campo. Su mamá Cassandra venía a Londres y ha dicho una vez que no volvería a ese trajín. Bueno, alerta spoiler, Cassandra, se va a poner peor. Bueno, en esa época a Jane y a su hermana Cassandra le enseñan a leer y a bordar, pues ellas no podían acudir a las clases, por ejemplo, de historia que impartía su papá en su propia casa, ¿no? Pero a los varones. Aunque él sí les inculcó a escribir poesía y las dejaba leer todos los libros de su biblioteca familiar. Tenían tantos muchachos dando vueltas en la casa y necesitaban espacio, dicen algunas de las fuentes. Entonces envían a Jane, a Cassandra y a una de sus primas a un internado de señoritas bastante rústico, con poca higiene, muchas normas estrictas, y allí se contraen tifus, una fiebre sumamente alta, ¿sí? La fiebre tifoidea es una infección causada por una bacteria que básicamente aparece por malas condiciones justamente de higiene. Ellas estaban hacinadas, sin ver el sol, comiendo restos. Bueno, todas en grave estado. Jane se las ingenia para que llegue la carta en donde le contaría la enfermedad a su mamá y a su tía e inmediatamente ellas acuden a rescatarlas. Bueno, entonces de chica su cuerpo atravesó una enfermedad en la cual quedó muy frágil y debilitada, ¿no? Y estando fuera de casa. El padre, al notar las ganas que tenía Jane de escribir, de hacer arte, de contar historias y ver su creatividad, le regala a Jane un mini escritorio para que pueda tener su mini lugar de escritura. Allí se pasaría las horas que le dejaba las tareas domésticas para escribir, pensar, narrar poesías e historias, y a la noche cuando la familia se reunía para recitarlas, todos estaban ansiosos esperando las de Jane. ¿Por qué? Porque Jane escribe lo cotidiano, lo simple, los silencios, la postura social, los rum rum, lo que observa, lo que no. Ahora yo me la imagino sentada, un poco encorvada. Bueno, sí, lo tenía que decir. Con la mirada atenta a sus hojas sueltas escritas y el sonido de esa puerta que no cerraba, y Jane no quería que la arreglasen, pues ella así se iba a dar cuenta si entraba alguien para ver sus anotaciones. Vivía, imagínense, en la casa llena de gente, con su familia, extras, de todo. Así como sus novelas, cada personaje era especial con sus características. No hay cuenta que hacía ejercicio físico, pero había una disponibilidad de actividad física más vinculada con las tareas del campo, los paseos y los bailes estructurados.
Entre 1795 y 1799 escribió Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio y La Abadía de Northanger. El padre quiso publicar Orgullo y Prejuicio, pero el editor la rechazó. Ese hombre sí que tenía visión. En 1801 se mudan a Bath. No le gustaba para nada Bath. La gente solo iba a darse los baños termales, que supuestamente tenían poderes, pero ella no quería ir a Bath. Por dentro estaba destruida, no quería irse para allá, no quería mudarse, pero no tenía opción. El papá se mudaba allí y ni ella y su hermana Cassandra estaban casadas. Por lo tanto, tenían que ir con su papá. Y ahí algo cambió. Jane deja de escribir, empieza a ir a los bailes, la importancia, se da cuenta de la importancia de los vestidos, de las apariencias, como en esa mudanza la hizo conocer otras perspectivas, ¿no? De lo que la mujer debía saber coser, bordar, debía saber de poesía. Nota que hay una mirada social, una mirada externa que la expone, con una exigencia que Jane no estaba acostumbrada en el campo. Y tampoco ella tenía intenciones de entrar. Y cuando el entorno exige más de lo que somos, el cuerpo se va a contraer y lo creativo se va a apagar. En 1802, Harry Whither, perdón mi inglés, un terrateniente inglés, el buen partido de la época, le va a pedir matrimonio a Jane. Su cabeza le dice estabilidad económica Jane, seguridad Jane, tu casa Jane, tu carruaje. Pero a la mañana siguiente su corazón le dice, ¿y el amor que escribís en todas tus novelas? ¿Tu pasión? ¿La sensibilidad? No existía con este tal Harris. Así que al otro día se despertó, rechazó la propuesta, corrió llorando a su hermana y regresó a la casa con Cassandra. Y ahí Jane comenzó a lucir distinto, ¿no? ¿Para qué quiero vestidos de gala que voy a usar una sola vez? Por ahí alguna vez diría, y comenzó a usar su vestido negro y gris, estilo Regency. ¿Se acuerdan esos de la época con el frunce debajo justo del pecho? En varias películas los hemos visto. A las nosotras que nos gustan las románticas, bueno, usaba ese. No era corseteado, pero sí o sí necesitas una postura bastante erguida y te da una libertad controlada, ¿no? Algo de llevarlo bastante especial. Al usar ese vestido, Jane no estaba apretada, o sea que sentía su cuerpo, pero le daba cierto orden a su espalda, se sentía erguida y los colores, las telas del vestido decían mucho de su clase social, de Regency, ¿no? El cuerpo de Jane Austen estaba como sus personajes, dentro de una regulación corporal entre sus sentimientos y las exigencias sociales. Todos decían que Jane era delgada, bajita. Bueno, mucho aquí no importa. Solo tenemos un dibujo hermoso de su hermana Cassandra, pero todos hablan de lo mismo, ¿no? Su impronta corporal venía por su mirada, sus ojos que observaban atentamente y percibía todo con una sensibilidad extraordinaria. Ella percibía la sensibilidad, todo lo que pasaba en la sociedad, en su sociedad. Y si hablamos justamente de la historia detrás del cuerpo de Jane, me gustaría expresar, y voy a inventar, la frase de los músculos de la sensibilidad, ¿no? ¿Qué sensibilidad extraordinaria? ¿Cómo nos damos cuenta en esa lectura corporal? Bueno, en mi imaginación serían tres. Los primeros van a ser los músculos de la garganta, ¿no? Que nos dejan hablar, nos dejan expresarnos, nos dejan deglutir, pero también se van a cerrar cuando tenemos ese nudo, ¿no? Entre comillas, en la garganta, por lo que queremos decir no es lo que debemos decir, convirtiéndose en ese puente entre lo que siento y lo que digo. Después, estos músculos de la sensibilidad, calculo que se contraen o se expanden en el pecho, ¿no? En los intercostales y en los pectorales. Ese pecho que se abre, se expande cuando estamos felices o lo sentimos cerrados, contraídos, encogidos cuando se nos inunda de nostalgia o de tristeza. Y el tercero, ¿no? El tercero de estos grupos musculares de la sensibilidad va a ser el diafragma, el fiel artista que nos expresa cómo nos sentimos. ¿Sí? El diafragma tiene conexión con la pelvis, con el sistema nervioso, el abdomen, el pecho. Bueno, he leído que Jane decía que no quería ser muy amable con mucha gente, porque eso suponía vincularse con mucha gente y eso la haría en cierto modo vulnerable.
porque estaría más abierta a que la quieran, que estaría buenísimo, pulgar arriba, pero ¿y si la rechazaban? Ella era muy sensible, no estaba dispuesta a que la rechacen. Esos músculos de la sensibilidad estarían así, a flor de piel, un poco cerrados, un poco opresivos, pero abiertos sí o sí al arte de escribir, a contar historias y deseos con la pluma. En 1803, Jane consigue vender su novela Susan, luego se llamó La Abadía de Northanger por 10 libras esterlinas bajo el nombre de un varón. En 1805 fallece su papá, dejando consigo a su mamá y a Cassandra y a Jane en una precariedad económica, pues ellas dos no estaban casadas. Ahora sí, ellas dos no estaban casadas y la mamá no podía heredar, porque era mujer. Ahora sí, dependen sí o sí de la amabilidad de sus hermanos. Jane tenía 30 años, imagínense, para la época no estar casada. Y esto no era menor, ¿no? Casarse en esa época significaba también no solamente un contrato social, sino también poner el cuerpo al servicio del rol de esposa, madre, disponible para el marido. Bueno, igual no hubo tiempo para nada, porque su hermano Edward le había ido muy bien en sus negocios y en el matrimonio, y ponémosle que le da un asilo en una casita al lado de su mansión en Downtown, en Hampshire, el mismo condado en que pasó su niñez, ¿no? Una casita, a ver, se fue con la servidumbre, ¿no? Pero bueno, por lo menos le dio asilo. Y Jane debía hacer el té, en el desayuno y la merienda y las tostadas, pues Jane no sabía cocinar mucho. Y bueno, por suerte esas tareas, esas tres simples tareas, le daba tiempo a ella para escribir y jugar con sus sobrinos. Era la tía copada, los llevaba a pasear, a recorrer la ciudad y les mostraba un poquito el mundo. Vuelve a escribir con fuerza, recupera su ritmo, se centra en la creatividad, critica la sociedad de los vínculos, de las emociones, algo guau en esa época, ¿no? Donde todo estaba estipulado, todo era estructurado. Aparece Orgullo, Prejuicio, Emma, Persuasión, y si las lees desde el cuerpo, no hablan de grandes movimientos, van a hablar más de miradas, de silencios, de lo que siente cada personaje, pero hay muchas cosas que no se dicen. En 1816, a sus 40 años, comienza a sentirse mal mientras estaba escribiendo Sandington, su obra inconclusa. Se sabe que su cuerpo fue cayéndose de a poco, con debilidad, con fatiga extrema. Va a Winchester junto con su hermana para su recuperación. Nunca llega. A sus 40 años joven, cierra los ojos por última vez en el regazo de su hermana adorada. Y me pregunto, ¿qué pasa en un cuerpo cuando elige no hacer lo esperado, como le pasó a Jane? ¿Hay algo de tensión? Sí, pero también hay un poquito de libertad, ¿no? Ella no tuvo hijos, pero vivió siempre acompañada, sostenida por su familia en una sociedad donde la mujer dependía económicamente de otros. Ella vivió un cuerpo que no era completamente autónomo, pero que encontró espacios de decisión en la escritura. Y ella era profundamente perceptiva, ¿no? Lo notamos en sus novelas. ¿Qué hace toda esa sensibilidad en el cuerpo? Ella escribe, pero siempre en alerta, por si la ven. Ella es creativa, pero ella hace contenido para la sociedad, pero no podía filmar sus obras, tampoco estaba, también estaba alejada de los acuerdos editoriales. Ella está en un cuerpo que siente muchísimo todo, pero muestra muy poco. Y quizás hoy, si ese cuerpo hablara, diría algo como: no necesitas gritar para ser escuchada, sé vos y expresate como lo sientas, como quieras, pero hacelo. Como ella hizo en sus novelas, ¿no? Ella eligió un género literario que por años estuvo casi declarado de menor valor, como si el arte se tratara de valores económicos y no de esencia. Para mí, Jane fue una heroína, una que se ganó su estadía en la eternidad, descansando hoy en la Catedral de Winchester. Y ahora te lo dejo un poquito a vos. ¿Cómo estás ahora habitando tu cuerpo? ¿Desde la exigencia, desde la escucha, desde el arte? ¿Mm? Bueno, gracias por estar acá. Gracias por querer mirar la historia con otros ojos. Y si este episodio te resonó, compartilo con otra mujer que admire a las heroínas, pero que también quiera aprender a habitar su propio cuerpo con conciencia. Chicas, somos historia, somos cuerpo.
movimiento y energía. Muchas gracias por estar del otro lado nuevamente. Nos escuchamos en el próximo episodio de la historia detrás del cuerpo de las heroínas.